donde queremos revisar qué está ocurriendo también en el Gran Concepción gracias a las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Sí, esta misma, porque están aquí moviendo las camaritas bastante. Uy, me está mareando la cosa. Bastante movimiento vehicular acá en dirección a Talcahuano. Esto es carrera. Ahí no está. Ah, gracias. Nos están viendo de las cámaras de control de tránsito. Hicieron un zoom back. Claramente estamos viendo en dirección a carreras. Acá hacia la derecha nos dirigimos por Paiscaví. Podemos llegar a la Universidad de Concepción. A la parte izquierda ya seguimos Paiscaví hacia Talcahuano. Y los vehículos que vienen desde el sector Collao son los que podemos ver acá en la parte izquierda de nuestra pantalla, donde hay harto vehículo en este Día Mundial Sin Auto, este 22 de septiembre. Veamos cómo están los autitos en otras partes de los carreras. ¿A usted le gustan los carreras con Rengo, señor director? Chihuayante, también en Chihuayante. Rodríguez con Santa Elena, bastantes vehículos particulares a esta hora en dirección hacia Concepción y también hacia Hualqui. Lo que queremos abordar a continuación tiene que ver precisamente con esto, en el Día Mundial Sin Auto, porque este 22 de septiembre se conmemora, se celebra este Día Mundial Sin Auto, esta efeméride que pretende promover una conciencia ecológica en los ciudadanos del mundo, que claramente es lo que San Pedro no tampoco queremos juzgar acá, pero sabemos que es complejo también el tema del transporte público. Por eso queremos abordar esta temática. Acompáñeme, Matías, acá, porque nos acompaña Sebastián Astroza, académico de la Universidad de Concepción e investigador CDU. Sebastián, un gusto que nos acompañes de manera presencial. Muchas gracias por invitarme. Algo que estamos viendo en las cámaras de control de tránsito, bastante auto en este Día Mundial Sin Auto. Como que no está muy bien la cosa. Sí, bueno, en general este tipo de medidas no suelen tener como un impacto en el día en que se realiza. A pesar, hay que recordar también de que el Día Mundial Sin Auto hay una versión en Chile que suele ser el último viernes de septiembre, por lo que no sería hoy día, en verdad. Claro. Pero aún así, estas medidas son más que nada simbólicas, digamos. Uno no espera como un impacto en el flujo vehicular, ojalá así fuera, pero la verdad es que uno no lo espera. Pero sí lo que espera es meter como en la conversación, en la reflexión de las personas, que lo peor que podemos ser es una ciudad dependiente del auto, ¿ya? Y como ciudad debiésemos apuntar a otro objetivo más sustentable y más eficiente. Sí, Sebastián, y lo que hemos visto en estos últimos años, en medio de la pandemia, claramente los retiros del 10%, muchos indican que eso generó también esta compra, este aumento en el parque automotriz, lo hemos visto en el Gran Concepción y en general a nivel país. Pero ese análisis que podemos hacer también de lo que vemos, precisamente gracias a las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, estos atostamientos, porque sabemos que queremos generar una conciencia en la ciudadanía. Todo lo que genera o el impacto que afecta al medio ambiente, pero también a nuestra calidad de vida, porque si bien es cómodo ir en el auto, eso nadie lo puede negar, pero muchas veces es más tiempo, es mayor estrés y ahora también más gasto económico. Sí, también, o sea, el automóvil, claro, puede ser más cómodo, pero es mucho más ineficiente socialmente hablando, digamos. Hay modos de transporte que son mucho más sustentables en ese sentido. Ahora hay que pensar también que días como este o conmemoraciones como este, no es que quieran decir que no haya más autos en la ciudad. Es imposible. Claro que para algunos viajes, para algunas situaciones, el auto es muy buen modo de transporte y no debiésemos prohibirlo. Esa no es la idea del sin auto. Sino que lo que hay que combatir son dos cosas, que es que hay que usar el auto de manera racional y que hay que combatir la dependencia del auto. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay que usar el auto de manera racional porque hay muchos viajes en nuestra ciudad que se realizan en auto y que son menores a 3 kilómetros, por ejemplo. Sí. Que podría realizarse en algún otro modo de transporte si existe, si existe la conciencia dentro de las personas, que es lo mejor desde el punto de vista socialmente. Y lo otro es que muchas veces, y uno lo dice como especialista en transporte, prefieren otro modo de transporte, no use su auto, qué sé yo. Pero otra cosa es qué opciones tienen las personas, y a eso me refiero con la dependencia del auto. Quizás hay personas que no tienen una opción atrayente, digamos, en vez de usar su automóvil particular. Y a eso apunta este día, a que tenemos que concientizarnos como sociedad, como ciudad,
a que tenemos que ofrecer esas alternativas Claro. atrayentes. Sí, por eso yo indicaba, ¿quién es uno para juzgar cuando ve los vehículos? Porque uno entiende que cada realidad es distinta. Podemos empezar a desmenuzar, quizás hay niños de por medio, viajar con los niños en transporte público es mucho más incómodo, personas con movilidad reducida, etcétera, y la lista es enorme. Pero claro, ¿qué tenemos desde la otra vereda? Porque ya generemos la conciencia, sabemos que el auto, contaminación, ya todas las cosas malas, pero ¿qué tenemos en el otro lado? El transporte público, porque tú dices menos de 3 kilómetros, que claro, uno puede pensar un trayecto es razonable en micro, por ejemplo, pero si es que la micro pasa también dentro de donde nosotros vivimos. Sabemos que también como se ha ido construyendo la ciudad, como que nos ha obligado en cierta manera a depender del auto. Claro, un poco este día trata de que tomemos la conciencia que no debería ser así. El peor plan que podemos tener es crear una ciudad que vaya en esa dirección, a ser dependiente del automóvil. Ahí tú tocaste varios temas importantes, por ejemplo, hablaste de ya tenemos que llevar a los niños, por ejemplo, al colegio, qué sé yo. Ahí uno se da cuenta también que el tema es más que transporte, es también de planificación urbana. Quizás lo que deberíamos pensar es una ciudad donde hayan colegios donde los niños puedan ir caminando en bicicleta al colegio. Sí. Para eso es claro, tiene que haber una alternativa de colegio atrayente, importante y buena dentro de mi barrio para que yo decida enviar a mi hijo. Ese por un lado. Por otro lado, claro, yo mencionaba transporte público, pero también hay modos activos como bicicleta, caminata y qué sé yo. El scooter. El scooter también, entre otras cosas. Entonces, es un problema un poquito más complejo que eso. No es auto versus otras cosas, es como una mirada de ciudad, de planificación urbana que tenemos que pensar y que tenemos que apuntar. Tenemos que ser conscientes de que en este momento o hemos ido apuntando a un modelo de ciudad que es ineficiente y que está destinado al colapso. Esa es la verdad, digamos, no... Y lo estamos viendo precisamente en los Carreras con Rengo, porque me imagino y para muchas y muchos no es agradable esa situación, sobre todo cuando luego de una extensa jornada laboral donde te tienes que levantar muy temprano para poder llevar a los niños al colegio, después llegar al trabajo, lo que significa cuando ya uno quiere volver a la casa, tener esta situación. En ese sentido, no quiero ponerte tanta presión, pero si tuviéramos que evaluar cómo estamos y en vías a qué paso estamos de poder mejorar esta situación, porque como tú señalabas, son varias las aristas que acá interfieren. No tiene que ver solamente con saquemos los autos, que muchas veces hemos hablado también respecto a la restricción vehicular, que no es una alternativa, porque sabemos que hay personas que cuentan con más de un vehículo y pueden salir con otro vehículo y van a andar los vehículos igual en la calle. Sí, bueno, ya que mencionas la restricción vehicular, hay que decir de que, claro, no hay como una evidencia clara de que si se aplicara la restricción vehicular, esta vaya a tener un efecto en la reducción de la congestión, por ejemplo. Es algo a evaluar, digamos, no me atrevería a decir no lo hagan ni nada por el estilo, pero es algo que se debiese pensar bien. Ahora, yo también creo que nos falta en el sentido, y lo digo súper claro, yo soy súper optimista y veo con buenos ojos el sistema de transporte público de Concepción. Ya. Yo lo evalúo bien dentro de todo. Es cierto que se puede mejorar, hay maneras de mejorarlo. Pero es un sistema de transporte importante que transporta la mayoría de los viajes durante el día y lo hace dentro de sus posibilidades bien. Por eso yo lo evalúo bien en ese sentido. Ahora que se podría mejorar, se podría mejorar. Y la manera de mejorarlo es invirtiendo. Digamos, aquí hay que, por ejemplo, invertir en la infraestructura. Por ejemplo, tenemos vías segregadas o vías exclusivas para el transporte público en varias arterias de nuestra ciudad. Eso se debiese expandir, se debiese fiscalizar para que realmente sea así, para que realmente funcione bien. Que estas vías exclusivas funcionen bien significa buses que realizan su recorrido de manera más rápida, lo que significa mejores frecuencias para los usuarios. Cronometrado prácticamente, Claro. que por ejemplo en Santiago funciona que están las aplicaciones y uno sabe a qué hora va a pasar la micro. Acá es como esperando. Ese otro punto se debiera, por eso me refiero también que hay que poner recursos en esto, porque no nos tenemos que quedar solo en el discurso de que hay que fomentar el transporte público, si la manera de hacerlo es poniéndole recursos a eso, y se pueden agregar dispositivos electrónicos a los buses, GPS, por ejemplo. El pago, por último, que claro, llama. el pago, entre otras cosas, y con información de GPS nosotros podríamos construir indicadores para el funcionamiento del transporte público, de regularidad, puntualidad, frecuencia,
podríamos darle información al usuario, como te estás pensando. Y eso claramente aumentaría digamos, el desempeño y también la percepción que tengan las personas acerca de este modo de transporte que es importantísimo para nuestra ciudad. Sí, pues saber que a una hora va a salir y va a estar la micro en 10 o 15 minutos, porque a veces las esperas son excesivas. Ya que hablábamos, por ejemplo, de la restricción vehicular, que siempre está ahí como latente, algo que siempre está latente tiene que ver con el metro. Ha habido campañas, Metro para Conce, el tren en general, el biotren Acacio es fundamental, pero Concepción, para algunos puede ser una opción para descongestionarlo el metro. Para otros dicen no, que de acuerdo a cómo se articula es mucho más fácil mejorar, por ejemplo, el transporte público. Claro, o sea, no tanto que es mucho más fácil o no, sino que también es más barato. Ese es el otro punto. Entonces, incluso existiendo un metro, igual necesita un transporte público de superficie que sea llamativo, atractivo. Entonces, hay que pensar y la autoridad tiene que pensar cómo invertir, cuánto invertir, en qué orden de magnitud, con qué prioridad. Y claro, si se decide que el metro es una opción viable y que se justifica la demanda, se podría hacer, pero uno piensa como especialista que hay mucho más otras alternativas baratas que todavía no se han realizado. Entonces, digamos, hay que dejar de pensar quizás es este proyecto o no este proyecto. Siempre hay no a este proyecto o sí a este proyecto. Pero tenemos que tener una mirada mucho más general. ¿A qué ciudad queremos llegar? Probablemente la respuesta o el medio para llegar a ese modelo de ciudad no es un solo proyecto. Son muchos más que tienen que conversar entre ellos, que tienen que tener cierta armonía, tiene que haber un plan maestro, digamos. ¿Cuáles serían esas alternativas que tú indicas? Por ejemplo, invertir más en el transporte público de superficie, digamos, los micros, digamos, los buses, si lo quiero decir en más general. Invertir más en modo más sustentable, digamos como la bicicleta, hacer más caminables los lugares periféricos de nuestra ciudad, que si bien el centro es más o menos caminable, no así en la periferia, digamos, ese tipo de cosas. Y generar una mejor planificación urbana, como yo te decía. A ver, quizás la respuesta es no en qué modo de transporte voy a viajar, sino qué opciones le voy a dar a la gente para que la ciudad le ofrezca oportunidades a la gente para tener las actividades que quiera realizar la persona estén más cerca y no necesariamente tenga que hacer un gran viaje, no sé, pues desde San Pedro a Concepción para suplir la necesidad que esa persona necesita suplir haciendo este viaje, digamos. Claro, ya que tú señalabas, bueno, estamos viendo cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, la que está ubicada en O'Higgins con Rengo, viendo ahí la avenida O'Higgins, que ¿hace cuántos años tenemos las ciclovías? Que antes era impensado esto, cuando teníamos filas y filas de vehículos ahí estacionados y que en un momento decían, no, pero ¿cómo va a ser esto? Bueno, cambió la mentalidad y bien nos acordamos cómo era antes. Nos cuesta todavía generar la conciencia y acá el tirón de oreja a las y los peatones porque dale compararse en la ciclovía al momento de cruzar, pero la ciudad sigue funcionando de igual manera y tenemos una avenida o una ciclovía en una avenida principal que conecta diversos puntos. El otro tema que nos falta, y acá creo que a muchas entidades públicas, privadas, centros de educación, etcétera, son los mismos lugares donde dejar las bicicletas. Claro. Porque claro, fomentemos la bicicleta, pero ¿qué pasa cuando llegamos a nuestro lugar de trabajo y no tenemos dónde dejar la bicicleta? Claro, eso es súper importante, digamos, el estacionamiento de bicicleta. Hay países que han llevado esto a otros niveles, digamos, el Estado, incluso empleadores, dando bonos a las personas que van en bicicleta y que no ocupan un estacionamiento, que en los lugares que tienen estacionamiento, los lugares de trabajo, se suelen ocupar, digamos, se ocupan al tiro. Sí, claro, entonces una buena idea sería premiar a quienes no usan esos estacionamientos, digamos. Hay en verdad muchas cosas, hay sistemas de bicicletas públicos también que se arriendan, un poco lo que trató de ser los scooters acá. Antes del estallido social. Antes del estallido social, claro, antes de la pandemia. Pero claro, esas alternativas también se pudiesen tratar de implementar. Y dentro también de la academia, en este sentido, ¿cómo convergen también todas estas disciplinas? Porque acá hablamos de cosas que pueden ser mucho más técnicas, dentro de la ingeniería, ya, números, etcétera, etcétera. Pero también cómo se mezcla, por ejemplo, la sociología, los cambios que tienen que haber dentro de nuestra mentalidad, porque una cosa es que funcionen quizás en el papel, pero en la práctica muchas veces copiamos ideas de otros lados.
pero sabiendo que nuestra sociedad funciona distinto, por ejemplo, a cómo funciona en Europa. ¿Cómo podemos generar esa fusión y esa mezcla, este encuentro de dos mundos? Que se nos viene. No, eso bueno, es algo que nosotros intentamos, diría, todos los días, de alguna u otra manera, desde el punto de vista de la academia. Y es súper importante porque yo siempre le digo a mis estudiantes, como profesor en ingeniería en la UDEC, que yo me dediqué a transporte porque no estamos transportando cajas de tomate, estamos transportando personas que piensan, que toman decisiones, que cambian su decisión en el último minuto, que toman decisiones a veces que uno no podría prever como modelador, digamos. Esa es la razón por la que yo ese como contexto como social es lo que me hizo a mí dedicarme a transporte y estar presente. Somos súper claros y en particular en los modos de transporte que nosotros hemos hablado, como por ejemplo el transporte público, la percepción del usuario es súper importante. Y ahí, claro, está ahí tenemos que mirar a la persona de alguna manera. La bicicleta también. Hay muchos estudios que hablan de que basta con que la persona se atreva a usar la bicicleta para que se vuelva usuario de bicicleta. Lo que pasa es que, ¿cómo pasar ese umbral? De alguien que tiene quizá una bicicleta tirada en la casa, que nunca la ha usado para ir al trabajo y que se atreve a usarlo alguna vez. Digamos, ese es como... Todo eso tiene que ver. Y claro, también tienes mucha razón de que yo hablo de ejemplos de otros países, que sé yo, hasta qué punto son viables acá. Pues. Sí, pero no hay que mirar tan lejos también, si basta con mirar Santiago, por ejemplo. Digamos que siempre molesta andar comparando con Santiago, qué sé yo. Pero en estos temas pudiese ser que uno lo pudiese mirar como un modelo al que pudiésemos apuntar en cierta manera, a un cierto Porque, sentido. claro, al final todo se resume, como en otras decisiones, al centralismo. Que hay cosas que funcionan en Santiago, pero ¿por qué no se replican en regiones? Claro. Sí, recursos y voluntades políticas muchas veces. Sí, un poco tiene que ver con eso también. Y para ir redondeando, Sebastián, te preguntaba anteriormente ¿en qué etapa nos encontramos, en vías de qué nos encontramos? Porque, claro, podemos mejorar esto, podemos mejorar... Pero en estos momentos, ¿hacia dónde nos debiésemos enfocar? Pensando en este Día Mundial Sin Auto, que claro, es un tema también del medio ambiente, pero también de la calidad de vida. En algún momento hemos hablado, por ejemplo, semáforos, cambiar ahí, que algunos dicen, oye, pero es que estos semáforos acá no debiese haber, ¿qué genera? ¿Cómo dentro de lo fácil y también esa recomendación para la ciudadanía en general, más allá de que a lo mejor sí va a salir en vehículos, pero el programar muchas veces nos ayuda bastante... porque yo conozco a muchos y a muchos que, no, total me voy en auto y salgo 10 minutos tarde. Claro. Y al final hay el bocinazo y apurando la situación cuando puede salir a la misma hora antes, pero ir tranquilo y si hay un pequeño congestión, bajan los decibeles a todos. Po. Sí, bueno, ahí hay un tema también de convivencia vial, digamos que somos muchos modos de transporte, tenemos que convivir bien, tenemos que respetarnos entre nosotros. Siempre uno puede poner de ejemplo un automovilista irresponsable, qué sé yo, pero la verdad es que esa persona sería irresponsable en cualquier modo de transporte. Sí. Y hay que pensar ahí que todos nos tenemos que respetar, todos compartimos el espacio público y el llamado debiese ser a que nos respetemos entre nosotros. Ahora, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos a futuro? Yo siento que todavía somos afortunados porque todavía tenemos una ciudad donde el transporte público es importante. Eso no lo pueden decir todas las ciudades, digamos. Y una ciudad grande como esta. Entonces ahí está nuestra oportunidad de que tenemos, como ya lo decía, invertir recursos en eso, mejorarlo, hacerlo una alternativa atrayente. Y también tenemos capacidad para agregar modos activos en nuestro espacio público como la bicicleta y la caminata. Siempre hablo de esto, sale alguien hablando del clima y qué sé yo, de Concepción que llueve mucho. No, la verdad es que hay ropa para eso, digamos, hay países donde el clima es mucho peor y usan mucho más la bicicleta, digamos. Va por ahí, yo creo, va por ahí. Yo siento que tenemos la oportunidad de encarrilar este camino que estamos siguiendo a un modelo más eficiente de su vida, desde el punto de vista, uno le puede poner, ser bien romántico, poner que es más sustentable, de que socialmente es mejor y que es más justo.
Pero la verdad es que es más eficiente, todos nos demorarían menos. Sí. Así que sí que fuera así. Sí. En este Día Mundial Sin Auto, Sebastián Astroza, académico de la UDEC, investigador CEDEUS, nos acompañó. Agradecerte que hayas podido venir esta tarde de manera presencial, que se agradece también esas entrevistas. Muchas gracias por la invitación. Con estas imágenes, señor director, mostremos este Día Mundial Sin Auto cómo está. Los carreras con Rengo, seguimos avanzando.